Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Canal de televisión, bienvenidos los que están en sus casas, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 29, que es lo que nos corresponde para hoy. Deuteronomio capítulo 29 y nuestro tema de hoy, la bendición de los sentidos. ¿Cómo es? La bendición de los sentidos. Dios es perfecto y nos hizo de manera perfecta. La tierra es perfecta, la tierra es maravillosa. Recuerden que todos estos domingos hemos estado estudiando a través del Deuteronomio cómo Dios va preparando a su pueblo para llegar a disfrutar de esa tierra maravillosa, de esa tierra que emana leche y miel, de esa tierra que sería donde viviría el pueblo de Israel. Pero de nada servía que saque a ese pueblo de allá de Egipto, un pueblo de gente esclava, un pueblo de gente que pensaba como esclavo, que vivía como esclavo. De nada servía llevarlos a una tierra maravillosa como la que les había prometido, y por eso los iba preparando poco a poco para que la pudieran disfrutar. Hoy nos quiere hablar de eso. ¿De qué sirve vivir en la mejor tierra del mundo? ¿De qué sirve vivir en un paraíso? ¿De qué sirve vivir en esa tierra prometida si no la podían disfrutar? Y la única forma que nosotros los seres humanos que tenemos para disfrutar de esta creación maravillosa de la naturaleza es a través de nuestros sentidos. Ese regalo maravilloso que Dios nos da para que podamos disfrutarlos. Dios había hecho la tierra de manera maravillosa. Miremos ahí, ya había hecho cosas maravillosas. Veamos los versículos 2 y 3 de Deuteronomio 29. Versículos 2 y 3. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? Ustedes saben lo que Dios ha hecho. Ustedes saben lo que Dios les ha provisto y les ha dado. Y hoy Jesucristo quiere decirnos a nosotros también: usted sabe lo que Dios ha hecho en usted. Usted sabe de dónde lo sacó. Usted sabe qué es lo que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros sabemos de las bendiciones que hemos recibido con Cristo. Pero pasaba algo con ese pueblo, y es que el pueblo no se daba cuenta porque sencillamente sus sentidos estaban adormecidos. Ahí en el versículo 4, ¿qué les dice? Pero hasta hoy Jehová no os ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué les dice a ellos Moisés? Ustedes han recibido bendiciones, viven en la bendición, pero hasta ahora no tienen activados esos sentidos que les permite darse cuenta. Aunque viven en la bendición, ¿qué dice? Ustedes no la pueden ver. No han podido ver, no han podido oír. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a tantas maravillas que recibimos de parte de Dios, que sucede algo, no nos damos cuenta. Vivimos en la bendición y no nos damos cuenta de la bendición. Y por eso nos la pasamos más lamentándonos. Nosotros, aún siendo cristianos, ¿cuántas veces nos pasamos más tiempo renegando, lamentándonos, reclamándole a Dios que dándole gracias a Dios? Si nosotros tuviéramos ojos para ver las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, no nos alcanzaría el tiempo para darle gracias a Dios. Su hogar es una bendición, es esa tierra prometida, pero sin embargo a veces no vemos la bendición. Lastimosamente en el mundo hay un dicho que dice: nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchos de nosotros a veces no valoramos la bendición de Dios hasta cuando la pierden, hasta cuando ya no la tienen.
Ese pueblo era un pueblo bendecido que fue llevado por Dios por el desierto, vieron maravillas, pero que dice que ellos no tenían un corazón para poderlo entender, que ellos no podían ver ni tampoco podían oír. En unas palabras, no tenían los sentidos agudizados. Para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, en nuestro cuerpo nos ha dado algo que se llaman los 5 sentidos. En nuestra alma, para poder experimentar la bendición de Dios a nivel espiritual, también nos ha dado esos sentidos. ¿Cómo disfrutar entonces? Lo que vamos a ver entonces es la bendición de esos sentidos que Dios nos ha dado. Esas 5 maravillas. Tal vez nosotros nos descrestamos de las 7 maravillas del mundo, pero nos dan 5 cuando pensamos en las 5 maravillas que nosotros tenemos. Esas 5 maravillas que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces nosotros decimos no tener plata, decimos estar mal? Pero ¿cuánto usted recibiría a cambio de sus ojos? ¿Cuántos millones usted vendería sus 2 ojos? ¿Se ha puesto a pensar en cuántos millones los vendería? ¿En cuántos millones vendería sus 2 piernas, sus 2 brazos? Y muchos de nosotros vamos a decir, no, yo no lo vendería por ninguna plata del mundo. Eso significa entonces que usted y yo, en verdad, somos millonarios, solamente que no nos damos cuenta. Pregúntele a alguien que no tiene la vista, pregúntele a alguien que no tiene sus piernas, a ver qué dice. Y él sí le va a hacer entender cuán importante son esos sentidos, esos miembros que Dios nos ha dado. Pero que nosotros, por ya tenerlos y acostumbrarnos a ellos, no los valoramos. No valoramos lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, usted y yo tenemos muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Es cierto que tenemos problemas, es cierto que tenemos dificultades, pero son mejores las maravillas que recibimos de parte de Él que esas cosas desagradables que muchas veces nosotros vivimos. Vamos a mirar cada uno de esos 5 sentidos que Dios nos ha dado. Primero, la vista. Esos órganos son esos 2 ojos que nos permiten disfrutar de las cosas maravillosas que Dios nos ha dado, de las cosas que nos rodean. Ese nervio óptico que envía señales a nuestro cerebro para poder ver esas maravillas que nosotros tenemos. Pero a veces nosotros no vemos. Por lo tanto, nuestros ojos no solamente nos sirven para ver lo que nos rodea, sino para ver lo que Dios nos ha dado. Pero a veces nosotros no podemos verlo. Se dice que los peces no ven el agua. ¿Por qué un pez no ve el agua? Porque vive dentro de ella, porque está dentro del agua. Solamente fuera del agua puede ver el agua. Nosotros no podemos ver el oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos en él, porque vivimos en él. Fuera de la atmósfera, fuera, se miraría ese oxígeno. Las bendiciones son así para nosotros. Entre más bendiciones Dios nos da, parece que menos las vemos. Pero ¿por qué no vemos esas bendiciones? Porque estamos dentro de ellas, porque vivimos en bendición. Ese empleo que usted tiene hoy, como está el mundo, tener un empleo, ¿qué es? Es un milagro, es una bendición. Porque por cada persona que tiene un empleo, hay miles de personas que no lo tienen. ¿Y sabe lo que es más curioso todavía? Si usted se da cuenta, por ese empleo que tal vez nosotros tenemos y que tal vez nunca nos capacitamos y que no tenemos un título para ello, hay cientos de personas que están tras ese mismo empleo, que tienen 2, 3 títulos universitarios, pero que no tienen el empleo. No lo tienen. ¿Y por qué no tienen ese empleo? Porque sencillamente no contaron con esa bendición. Esa bendición de Dios. Por lo tanto, son más las bendiciones que lastimosamente nosotros no las vemos. No ven esas bendiciones. ¿Cuántos niños hoy en día que en la casa lo tienen todo, pero que reniegan, critican y maltratan a sus padres? ¿Por qué no ven que hay otros niños que a cambio de ellos no tienen nada? Hay padres que maltratan a sus hijos y no se dan cuenta que hay otros que gastan fortunas queriendo tener un hijo y no lo pueden tener. Pero no ven la bendición.
no vemos la bendición. Miren que el pueblo de Israel tenía muchas razones para vivir bien, pero tenía un pequeño defecto. ¿Cuál era? No podía ver las bendiciones de Dios. No podía ver esas bendiciones que Dios le ha dado. ¿Qué bendiciones tiene usted en su casa? ¿Qué bendiciones tiene usted en su vida? Que a veces nosotros, llevados por los problemas, por las dificultades, no los vemos. Creemos que es por nuestra capacidad y no es por nuestra capacidad. Segundo, ¿qué otro sentido nos ha dado? Antes de ello, miremos ahí en el primero, cómo muchas veces nosotros vemos solo lo que nos interesa ver. Miremos ahí en Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué dice? Engruesa su corazón, endurece su corazón, para que aunque tenga ojos, no vea, y aunque tenga oídos, no oiga, y de esta manera no tenga, ¿qué dice? Sanidad. Para que no tenga sanidad, para que no tenga paz, para que no tenga deleite, para que no tenga gozo. Cuando nosotros no somos capaces de ver lo que Dios nos ha dado, no hay sanidad, no hay gozo, no hay deleite. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenemos bendiciones, pero no las queremos ver. Qué bueno que el Espíritu de Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales y poder ver las maravillas que tenemos. Eso que usted y yo tenemos es gracias a Dios, no a nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros creemos que es por nuestras fuerzas? Y cuando ya perdemos, nos damos cuenta que no era así. Segundo, entonces, el gusto. A través de la lengua nosotros podemos percibir los sabores. Una persona sin gusto todo le sabe igual, no disfruta. Le da lo mismo si es de sal, le da lo mismo si es de azúcar, le da lo mismo si es un consomé o es un agua tibia, le da lo mismo. Total, ya no tiene gusto. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo, ¿sabe qué es lo que se nos pierde? El gusto. Ya no tiene gusto por vivir. Se le pierde la pasión por vivir. Se le pierde la pasión por hacer las cosas. Hay cuánta gente que está pincha en plata, millonarios, pero han perdido el gusto por vivir. Sabe que la tasa más alta, el índice más alto de suicidios no es entre la gente pobre, sino en la gente famosa, la gente que tiene dinero, la gente que lo tiene todo. ¿Por qué alguien tan famoso, por qué alguien con tanto dinero se suicida? Porque el dinero no le da el gusto por vivir. Cristo nos da ese gusto por vivir. Hay gente que lo tiene todo y ya ha perdido las ganas de poder vivir. Ese pueblo dice que ya no tenía gusto, los sentidos se le habían muerto, por lo tanto no tenía gusto por vivir. Debemos encontrarle ese gusto por la vida, en el hogar. ¿Qué cosas nosotros tenemos que hacer para encontrarle otra vez ese gusto a lo que estamos haciendo? Hay gente que se casa ilusionada, se casa enamorada, y poco a poco, ¿qué va perdiendo? El gusto. Ya no se deleita, ya no se goza en lo que tiene. Debemos aprender a vivir gozosos en cualquier situación. Pablo era uno de ellos. Pablo, ¿qué dice? Yo sé vivir en abundancia y sé vivir también en escasez. Él no había perdido el gusto. Que no le perdamos ese gusto, y el único que le puede dar ese gusto se llama Jesucristo. Es el único que puede ayudarnos a recuperar ese gusto. Miremos ahí en Jeremías capítulo 30, versículo 3. Jeremías 33. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y que dice,
y la disfrutarán. ¿Para qué era esa tierra prometida? ¿Para qué era esa tierra que le dio a los padres? Para disfrutarla. ¿Para qué es esa bendición que Dios nos ha dado? Para disfrutarla. ¿Para qué es ese salario que usted tanto buscaba? Para disfrutarlo. El problema es que muchas veces nosotros recibimos esa bendición, pero hemos perdido la capacidad de disfrutar. Nos dejamos llevar por los problemas, nos dejamos llevar por las dificultades. Hay gente que trabaja y tiene un buen trabajo, pero ya no lo disfruta. Ha perdido la capacidad de disfrutar. Y para disfrutar con alguien, para disfrutar con algo, no se necesita de esa abundancia de dinero, sino disfrutar eso que nosotros tenemos. Hay algo importante también que Dios nos da, y es el tacto. Nuestras manos fueron hechas para que podamos sentir de las maravillas que Dios nos ha dado. Pero cada vez nosotros perdemos eso. Estas manos fueron para que podamos disfrutar. ¿Sabe? Hay personas que han perdido la vista y han desarrollado de tal manera su tacto que ellos todo lo disfrutan a través de ¿qué? De las manos, del tocar. En el almacén donde la pastora, de Jenny y Diana, me sorprende cuando llegan algunos clientes que son ciegos y ellos toman la mercancía, tocan los muñecos y dicen, no, este no me gusta porque está como triste. No, a mí me gusta este porque me parece más bonito. Y yo digo, ¿cómo ella, siendo ciega, sabe cuál es bonito y cuál no es bonito para su gusto? A través del tacto. Dios nos dio ese tacto para que aprendamos a disfrutar, a hacer sentir bien a los demás y sentirnos bien nosotros. Si usted se acuerda, si nosotros nos acordamos en el tiempo de noviazgo, nosotros utilizábamos mucho el tacto. La novia, el novio, ¿qué era? En la cara, nos daban unas caricias, tanto que inclusive se disfrutaban hasta si le salía un barro. Ay, tienes un barro, qué ganas que tengo de él. Y se disfrutaba de eso. Ahora de casado, ¿qué dice? Ay, no, tiene un barro. Pero antes se disfrutaba machucándole la cara. Y disfrutaba el tacto. Disfrutaba de lo que tenía. Hoy ya no. Nuestras manos no solamente se han hecho para castigar cuando nuestros hijos cometen un error. Nuestras manos también se hicieron para bendecir, para abrazar, para acariciar. Pero ¿hace cuánto tiempo que ya no disfrutamos de esos miembros que Dios nos ha dado? Cuando éramos novios, sí, vivíamos pegados, abrazados, acariciábamos a todos aquellos que decíamos que queríamos, pero hoy en día no. Nuestros hijos, más que el dinero de nosotros, quieren también una caricia, quieren un abrazo. A través de nuestras manos, a través del tacto, nosotros podemos decir te amo. A través de las manos podemos decir te necesito. Pero cada vez se nos olvida, cada vez ya no lo hacemos. Los sentidos que Dios nos dio, dice que era para qué, que en esa tierra vivieran, ¿qué dijo? Bien, y que la pudiéramos disfrutar. ¿Cuántos sentidos nosotros tenemos y no disfrutamos de ellos? Nos ha dado la vista, pero nosotros simplemente no la disfrutamos, simplemente lo usamos como algo que necesitamos en nuestro cuerpo, pero nada más. Lo ha hecho para que podamos deleitarnos. ¿Qué cosas maravillosas hay en tu casa que no las estás disfrutando? ¿Cuántas veces nosotros ya no tenemos tiempo ni para nuestros hijos poderlos ver? Y estamos negándonos a esa bendición que Dios nos ha dado. Cada uno de los sentidos entonces que tenemos son para que nosotros vivamos bien. Cada uno de los sentidos que Dios nos ha dado es para que podamos vivir felices en esa tierra prometida. ¿De qué te sirve el dinero si no lo puedes disfrutar? ¿De qué te sirve tener una familia si no la puedes disfrutar? Si nosotros no le sacamos provecho a eso que tenemos. Los sentidos, entonces, ¿para qué Dios nos lo dio? Para que podamos disfrutar. Dice que el pueblo de Israel, aunque veía milagros todos los días, aunque lo tenía todo, dice que vivía mal, porque ellos no tenían el corazón, no tenían los oídos, no tenían la vista para poder disfrutar. Esta mañana lo que Jesucristo quiere decirnos es lo mismo que le decía a ese pueblo. Revisa tu vida y mira las maravillas que hay. Revisa tu vida y te vas a dar cuenta que no todo son problemas. Por cada problema que nosotros podemos tener, son muchos más las razones por las cuales podemos disfrutar.
En tu hogar es verdad que a veces nosotros discutimos, peleamos con la esposa, con el esposo, pero son más las maravillas que nosotros tenemos. Pregúntale a alguien que ya perdió el esposo o la esposa porque falleció o porque simplemente se fue, y él te va a decir lo que necesita de esa persona. Y esa persona viuda te va a decir: yo quisiera tenerlo, así sea para discutir, porque aún eso le hace falta. Pero a veces nosotros no vemos la bendición, estamos tan llenos en la bendición de Dios que no la vemos. No podemos ser agradecidos cuando no podemos ver. Primero, que dice que Él nos dotó de la vista, pero no solo para que veamos las cosas de la calle, para que no solamente veamos la naturaleza, sino para que veamos también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De seguro que tu vida y la mía era muy diferente antes de conocer de Cristo. Antes de conocer de Cristo, ¿cómo era nuestra vida? El problema es que hoy nosotros no lo estamos viendo, no vemos. ¿Sabe? Yo siempre digo algo: un cristiano desanimado es un cristiano desagradecido. Porque lo que él está queriendo decir cuando dice estoy desanimado, está queriendo decir es: yo quiero volver como estaba antes, y no valorar lo que Dios nos ha dado hoy. ¿Qué cosas tienes tú? ¿Quién mejor que tú mismo para saber? Pastor, pero todavía tengo problemas. Todos tienen problemas. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, ¿qué tenía? Problemas. Solamente que Él era la solución, era la luz, era el camino, era la bendición. Y nosotros hoy, por tenerlo a Él en nuestro corazón, lo mismo. Segundo, ¿qué es lo que nos ha dado entonces? El gusto. No solamente para percibir los sabores, sino también para vivir y disfrutar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué cosas tienes en tu casa? Disfrútalo. ¿Qué cosas Dios te ha dado? Disfrútalo. Tercero, el tacto, algo maravilloso en nuestras manos. ¿Pero para qué nos sirve? Para transmitir bendición. Ahí en Deuteronomio 28:8, ¿qué nos dice? Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice que ahí en la tierra prometida serían benditos, pero en todo lo que ellos toquen. Mire que aunque estaban en la tierra prometida, la bendición la llevaban ¿dónde? En sus manos. Estarían en la tierra prometida, pero ¿qué les dice? Cuando entres a la tierra prometida, lo que tú toques, eso será bendito, porque la bendición estaba en eso, en las manos. Tus manos y las mías son benditas para llevar bendición. Qué bueno que nosotros podríamos decir: lo que yo toque es bendito. Hoy en día ya poco lo hacemos. Una cosa es que utilice mis manos para acariciar a la esposa, otra cosa es que le ponga la mano. Porque hay algunos que hacen eso, ponerle la mano. Eso ya no es disfrutar. Nuestras manos entonces están hechas para bendecir. Qué bueno que nosotros miráramos nuestras manos y dijéramos: estas manos son hechas para bendecir, para bendecir a nuestra familia, para bendecirnos nosotros mismos a través de ese trabajo que Dios nos da. Algo importante también, cuarto, el olfato, que nos permite a través de nuestra nariz disfrutar de los diferentes olores que Dios nos ha dado a nuestro alrededor. Pero algo importante, y es que para Dios nosotros no solamente podemos oler, sino que nosotros somos olor para los demás. La nariz no solamente nos sirvió entonces para hacer muecas. A veces tenemos la nariz solo para hacer muecas. No, además de eso, también nos sirve para disfrutar de esos olores. Pero Dios dice que Él nos convierte a nosotros en olor. Miremos ahí en 2 de Corintios 2:15. 2 de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Porque para Dios somos, ¿qué dice? Grato olor en Cristo. Mire que Cristo, mire que Jehová de los ejércitos tiene un olfato muy refinado. Y Él dice que para Él nosotros somos olor grato. Olor que agradable a Dios.
¿Qué hace que nosotros emanemos olor? El que no nos bañemos, o el que nos bañemos, o el que nos echemos perfume, no es que nosotros somos perfume, pero que nuestra actitud, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas hace que nosotros emanemos olor. Algunos de nosotros podemos emanar olor agradable o desagradable de acuerdo a nuestro comportamiento y de acuerdo a nuestros actos. La pregunta de esta mañana: cuando tú llegas a la iglesia, ¿a qué hueles? Cuando tú llegas a tu casa, ¿a qué hueles? Dice que nosotros deberíamos ser olor grato a Dios. ¿Y qué nos convierte en un olor grato? Nuestra actitud, nuestra forma de ser. Cuando tú llegas a la casa como papá, ¿cómo te huele? Hay gente que es desagradable, huele feo. No porque no se haya bañado, sino porque sus actos, su comportamiento es como si oliera feo. Hay gente que parece que oliera feo. Sabe que en los hogares, en cualquier parte, cuando hay un olor fuerte y desagradable, haga de cuenta usted en su casa. Si usted llega a su casa y por algún motivo encuentra que hay un olor muy fuerte, que por ahí no sabe qué es, y ya por el olor sabe que puede ser un ratón que por ahí se murió, es una rata muerta la que está oliendo. ¿A qué huele una rata muerta? Huele muy feo. Usted le quedan dos cosas por hacer. Si usted encuentra que en su casa hay una rata muerta, le quedan dos cosas: o busca dónde está esa rata que está oliendo feo, o simplemente se compra un perfume para aromatizar la casa. ¿Pero esa sería la solución? No, porque tarde o temprano el olor de ese perfume, ¿qué va a pasar? Se va a acabar. ¿Y qué va a quedar? El olor a rata. En nuestros hogares, ¿sabe cuál es esa rata muerta? Los problemas, los conflictos, las dificultades, el orgullo. ¿Cuántas cosas hacen que pareciera que nosotros tuviéramos amarrado a nuestra espalda una rata muerta? Olemos feo por donde vamos. Hay gente que no se la soporta por su mal comportamiento, por su forma de ser. Y simplemente a veces lo que hacemos, en lugar de buscar dónde está esa rata muerta para sacarla, lo que hacemos es echarle spray, olor. ¿Y sabe cuál es nuestro olor? A veces la plata. Y entonces nosotros pensamos que la plata es ese mejor desodorante, que la plata es ese mejor spray. Y entonces no nos damos cuenta que nuestro mal carácter, que nuestra forma de ser, hace rato ya nos está haciendo oler como ratas muertas. Y en lugar de nosotros cambiar eso y sacar esa rata muerta de nuestro corazón, lo que hacemos es echarle spray y dinero. Y entonces decimos que con el dinero tapamos todo. Ese dinero no tapa nuestro mal olor. Podemos nosotros a nuestra familia quererla tapar en dinero, pero seguimos oliendo a rata muerta. Así usemos el desodorante llamado chequera, no importa. A veces nosotros tratamos de camuflar el mal olor que tenemos en nuestra vida con dinero. Y a nuestros hijos queremos simplemente darles dinero, cuando lo que ellos necesitan es que yo saque esa rata muerta que está dando mal olor a mi vida. Ese mal genio, ese aburrimiento, esa apatía, esa falta de gusto por vivir. Y queremos camuflarlo todo. Sobre todo cuando nosotros tenemos dinero y la vecina nos está haciendo cambio de luces. Nos empieza a picar el ojo. Entonces nosotros nos sentimos más felices todavía con ese desodorante llamado dinero. Y yo siempre digo algo: muchas veces la vecina se enamora de nosotros no tanto por lo hermoso que seamos. Dios nos hace hermosos, pero también seamos realistas. A veces nos miramos en el espejo y yo a veces me miro en el espejo y digo: Señor, ya por tu gracia. Entonces muchas veces no nos buscan por nosotros, sino por el desodorante que utilizamos, llamado dinero. Por eso soportan ese mal olor. Esa vecina también sabe que olemos feo por el mal genio, que olemos feo, solamente que nos aguanta. ¿Y sabe por qué nos aguanta? Porque estamos usando el spray llamado chequera, llamado dinero. Se acaba ese spray llamado dinero y queda el olor a rata, y entonces nos mandan lejos. Y cuando todo eso se acaba, siempre he dicho algo: lo único que queda es la familia.
No más. Cuando se acaba el spray llamado dinero, solo queda la familia, que son los únicos que ya se acostumbraron a nuestro mal olor o se contentan con el spray que de vez en cuando le echamos. Pero, ¿qué nos dice entonces? El olfato no solamente es para disfrutar los olores agradables de la naturaleza, sino que nosotros mismos dice que debemos convertirnos en olor agradable. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros somos olor agradable a Jesús, olor agradable a Jehová. La pregunta a nivel espiritual: usted y yo, si somos olor agradable a Jehová, ¿cómo deberíamos ser nosotros para convertirnos en ese perfume? ¿Qué es lo que nos determina el olor bueno o el olor malo? Nuestra actitud, nuestra forma de ser. Lo que más molesta a las demás personas, siempre hemos dicho, no es tanto lo que yo hago, sino la forma como lo hago. Lo que molesta a las demás personas no es tanto lo que yo digo, lo que yo hablo, sino la forma como lo hablo. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo se está dirigiendo usted a su familia? ¿Es eso lo que agrada o lo que desagrada? Hay muchas personas que enamoran a otros y no son hermosas físicamente. No son hermosas físicamente, pero tienen un alma hermosa. Pero su manera de ser es lo que enamora. Su forma de hablar es lo que enamora. Hay gente que dice: ¿cómo es posible que esa señora se haya enamorado de esa cosa? ¿Pero por qué se enamoró? Por la forma de ser. Tiene una forma de ser. A todo el mundo le saca chiste, todo. Es una forma agradable. Su olor, ¿cómo es? Agradable. Agradable. Por eso dice Pablo que nosotros podemos ser olor agradable a Dios. ¿Cuál es nuestro olor? Por eso digo, cuando tú llegas a la empresa, cuando tú y yo llegamos a la empresa, ¿qué hace la gente? ¡Ay! Llegó Chucho. ¿O qué podemos decir? ¡Ay! Bueno, llegaron. De nosotros depende, de nuestro comportamiento. Si dice que nosotros olemos, no es tanto porque si nos bañamos o no nos bañamos, sino por nuestra actitud, por nuestra manera de ser. Podemos ser olor agradable o ser olor desagradable. Dios nos dio esos sentidos, no solamente en nuestro cuerpo como tal, sino para que nosotros de manera espiritual y en nuestra alma los podamos disfrutar. Qué bueno que nosotros en nuestra casa entonces encontráramos qué es lo que está generando ese mal olor, que no es olor físico, sino nuestro mal comportamiento. A veces nosotros nos dejamos llevar de eso, y en nuestra casa hace ratos que está inundándose ese mal olor. La estamos tapando, la estamos camuflando, pero a veces ese problema está en la falta de diálogo, está en la falta de comunicarnos, está en la falta de relacionarnos con nuestra propia familia. Quinto, algo importante, y el oído. Recuerde cuántos son los sentidos que Dios nos ha dado. Primero, la vista. Segundo, el gusto. Tercero, el tacto. Cuarto, el olfato. Quinto y último punto, el oído. Dios nos capacitó para oír a los demás, en especial a quienes nos rodean, a nuestra familia. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día en muchos hogares? Es que hemos perdido la capacidad de oír. ¿Qué nos dice? Un pueblo que ha endurecido su corazón, que tiene oídos, pero no puede oír. Lo que más está acabando con los hogares, con las familias, es la incapacidad de oír. No nos gusta oír. No tenemos tiempo para oír. Estamos ocupados para escuchar a nuestra esposa. Estamos ocupados para escuchar a nuestros hijos. Estamos ocupados para escuchar a nuestro esposo. Santiago nos hace una recomendación, ahí en el capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. ¿Qué nos dice ahí? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿cuántos dice?
todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. ¿Y qué dice? Tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre, si quiere vivir bien, y cuando habla de hombre está hablando de hombre o mujer, todo hombre, ¿qué dice? Debe ser tardo ¿para qué? Para hablar, pero debe ser pronto ¿para qué? Para oír, para escuchar. Si yo quiero tener una perfecta relación en mi hogar o con cualquier otra persona, tengo que aplicar ese consejo ahí en Santiago, que debo escuchar más y hablar menos. Por algo Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas y una boca, solamente que en algunos de nosotros esa boquita hace por 4. Parece que no tuviéramos oídos y tuviéramos más boca. Hablamos y no sabemos escuchar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas porque no escuchamos bien y actuamos de manera rápida? ¿Cuántos de nosotros hemos castigado a nuestros hijos primero y después preguntamos? ¿Cuántas veces señalamos a otros simplemente por lo que nos parece, pero no aprendemos a escuchar? ¿Qué nos dice Santiago entonces? Que deberíamos hablar menos y escuchar más. ¿Cómo estamos en ese asunto? ¿Sí escuchamos lo suficiente? Mire que cuando alguien está en problemas, cuando alguien está en dificultades, lo que más necesita es ¿de quién? De alguien quien le escuche. Lo que necesita es de alguien quien le escuche. Aquí en la iglesia tenemos psicólogas y psicólogos. Y saben, muchos psicólogos se ganan el dinero haciendo ¿qué? Escuchando. Escuchando. Por eso hasta una poltrona le tienen ahí, para que se relaje y hable todo lo que quiera. Porque lo que más nosotros en nuestros hogares carecemos es de alguien que nos escuche. Porque todos queremos hablar, pero nadie quiere escuchar. Y él dice, Santiago, si quieren vivir bien, todo hombre debería escuchar más y hablar menos. Entre más hablamos, muchas veces más dañamos las cosas. A veces necesitamos escuchar. Nuestros hijos necesitan de un papá, de una mamá que lo escuche. ¿Cuántos problemas libraríamos a nuestros hijos si tuviéramos tiempo de escuchar? Y a veces nosotros nos escudamos en el trabajo. Lo que pasa es que yo trabajo duro para mis hijos, qué bueno que trabaje, pero si no tienen tiempo para sus hijos, en vano trabaja. Si usted y yo como papás no tenemos tiempo para escuchar a nuestros hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a salir a la calle a buscar a alguien que lo escuche. Si usted como papá no tiene unos hijos para escuchar, que lo escuchen, ¿a quién va a buscar? ¿A las vecinas? ¿Al vecino? Se trata de todos escuchar. Padres escuchar a los hijos y los hijos escuchar a los padres. El secreto para tener una buena relación está en ¿qué entonces? Escuchar más y hablar menos. Preguntémosle a la otra persona que vive con nosotros, sea mi papá, sea mi mamá, sea mis hijos. ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? Y hemos hablado algo, porque Dios siempre nos habla de eso. Los hogares se están destruyendo por falta de diálogo. ¿Hace cuánto que usted no habla con su hijo? Una cosa es que lo grite. ¿Hace cuánto que lo gritó? Pues a cada momento, porque cada vez desobedece más. ¿Hace cuánto que no hablamos? Y siempre hemos dicho algo. Los espacios que Dios nos ha dado para usarlos ya no los usamos. En la hora del almuerzo, papi está con el celular, mami está con el celular, los hijos están con el celular, el bebé ya no tiene mamila, ahora chufa un celular. Todo el mundo está ocupado con el celular, chateando. Nadie tiene tiempo para nadie. Y lo que hemos dicho hasta el cansancio, los celulares son un invento maravilloso que nos han unido con personas que viven en el otro lado del mundo, pero nos han separado con los que están tan cerca con nosotros. Un celular que se hizo para comunicarnos con personas que están al otro lado del mundo, ese mismo celular ahora nos separa a los que estamos durmiendo juntos. ¿Están durmiendo juntos? Ahora ya no le da un beso para decirle mi amor hasta mañana, ahora le manda un WhatsApp.
Y está ahí al lado. Hemos perdido ese tipo de capacidad. Tiene el tacto. Ah, sí, pastor, por eso yo quiero un celular táctil. No. Esas tacto, esas manos, ¿para qué? Acaricia a la que tiene ahí al lado. Acaricia al que tiene ahí al lado, a su esposa, a su esposo. Pero nosotros cuando hablamos de tacto ya lo referimos a eso. Un celular, pero que sea táctil, pastor. Eso es lo que yo necesito. No, más necesitamos táctil, pero ¿con quién? Una esposa táctil, perdón. Un esposo táctil que lo pueda también disfrutar con mis manos, con mi forma de ser, que para ese esposo, para esa esposa también puede hacer un olor agradable. Pero ya no tenemos tiempo, pastores. Por eso es que yo le he dicho a mi esposa que nos retiremos de la iglesia para tener más tiempo. No, es que si se retira de Dios ya no tiene tacto. Así tenga, si estando con Dios hacemos lo que hacemos, ¿cómo sería estando sin Él? Ahí sí que la cosa peor. No disfrutamos de lo que tenemos. Nos está hablando de los sentidos, pero no porque tengamos una clase de ciencias, no una clase de anatomía, no, simplemente que Dios nos está recordando que todo eso que nos ha dado es para que podamos vivir bien, para que disfrutemos. Si Dios nos ha dado el oído, es para que podamos escuchar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Muchos hogares se pierden por falta de diálogo. No hay diálogo. Actuamos. Por ahí miraba y les compartí en el primer culto, no sé, alguien me mostraba por ahí una historia en el celular, algo me lo mostraba alguien, y dice que el niño llega a la casa con una libreta de calificaciones, y el papá mira esa libreta de calificaciones: comportamiento, 0, rojo; buen trato, 0, rojo. Y así cada uno de ellas saca el papá ese látigo y le da una paliza al hijo. ¿Cómo es posible? Mira esa libreta, todo rojo. Y cuando él mira abajo de la libreta estaba el nombre del papá. Era un ejercicio que estaban haciendo en el colegio para calificar al papá. El que estaba perdido era el papá. Pero él no pensaba que era eso, pensaba que eran las calificaciones de las materias. Y estaba calificando al papá. Comportamiento, el papá, 0. El hijo no podía contar con él. Buen trato, 0. El hijo no podía contar con él. El que lo estaban calificando era el papá, pero como él no sabe escuchar, lo primero que hizo fue castigar al hijo. Y después se dio cuenta que el que estaba mal era él, que el que habían rajado era él. Si en el colegio hicieran en la verdad ese mismo ejercicio, ¿cuánto crees que a ti como papá te calificarían? ¿Cómo crees que como mamá nos calificarían? Si los padres hiciéramos ese mismo ejercicio con los hijos, ¿cómo saldría esa libreta? Cada uno de nosotros somos objeto de calificación, sean padres o sean hijos. Santiago dice que salvaríamos muchos hogares si aprendiéramos ¿cuál fórmula? ¿Cuál era? Oír más y hablar menos. Una fórmula sencilla que nos da Santiago. Si quieres que te vaya bien, y es más, él dice que ¿cuántos hombres? Todos los hombres deberían aprender eso. A hablar menos y a oír más. Pero muchas veces a nosotros parece que nos pagaran por hablar. Y no queremos, somos nosotros. Somos nosotros. Donde quiera, debo aprender entonces esa fórmula sencilla. Que esta mañana, de todo esto que hemos hablado y de esos 5 sentidos que Dios nos permite hoy recordar para que los valoremos, valora esos sentidos que tenemos. Valora lo que Dios nos ha dado. De todos esos 5 sentidos, sería agradable que al menos nos quedáramos con esa recomendación de Santiago, que si nosotros queremos vivir bien en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar, la fórmula de Santiago, ¿cuál es? Escuche más y hable menos. Entre menos yo hable y escuche más a los demás, voy a vivir bien.
A veces nosotros vivimos de prejuicios, juzgamos a los demás y no los oímos. Y cuando ya escuchamos es cuando nos arrepentimos. Ya hemos juzgado, ya hemos hablado mal, ya hemos señalado, simplemente porque no tuvimos tiempo de escuchar. Escucha a los demás. Y sobre todo mientras haya alguien que quiera hablarte, porque va a llegar un día donde ya nadie te va a querer hablar. Y entonces ahí, aunque anhelemos escuchar, ya no vamos a tener a quién escuchar. Aprovechemos ahora que Dios nos da esa bendición. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Miremos ahí en Mateo 13:15. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, ya han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lo mismo que nos estaba hablando ahora que leímos. ¿Qué dice? Porque este pueblo, aunque tiene oídos, ya no oye pesadamente. Por ahí como que oye, pero no está entendiendo. Debo afinar esos sentidos espirituales para oír a Dios, pero debo afinar también esos sentidos físicos que me permiten disfrutar. Si tenemos ojos, veamos las bendiciones que Dios nos ha dado. En tu casa hay muchas bendiciones que no las estamos viendo. Y por eso anhelamos lo que no tenemos. Por no valorar lo que tenemos, nos pasamos la vida anhelando lo que no tenemos. ¿Y a eso qué se le llama? Infelicidad. Una persona es infeliz cuando no valora lo que tiene por estar tras de lo que no tiene. ¿A eso qué se le llama? Ciego. No puede ver lo que tiene por estar viendo lo que no tiene. Disfruta lo que tienes, eso es el gusto. Disfruta, deleítate. Cuando mi comportamiento es agradable, puedo deleitarme de lo que tengo. El problema es que los afanes, los problemas, las dificultades hacen que se pierda. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.